Y en ocasiones mucha gente, en ocasiones poca gente, en ocasiones regular. ¿Y sabe usted por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un organismo vivo. Y estamos adorando precisamente a un Dios que está vivo. Y cada uno de los que estamos aquí formamos parte del cuerpo del Señor Jesucristo, en donde Él es cabeza. Él es quien dirige y es cabeza porque es Él quien provee la excelente manifestación del amor de Dios y desde luego porque es Salvador. Y esto se los digo porque la misma palabra lo dice y usted lo sabe y lo dice constantemente. Usted sabe el pasaje de Juan 3:16, ¿verdad? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Dice que para que tuviera salvación. ¿Para qué más? Para vida eterna, ¿verdad? De manera que el interés de Dios es por cada uno de nosotros y es el darnos amor, es el darnos salvación y es el darnos vida eterna. Este es el anhelo del corazón de Dios. Por eso es que envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? Al ser la iglesia un organismo vivo, ocurren fenómenos y situaciones circunstanciales tan humanamente naturales, que es un vaivén de personas cristianas que entran y salen de sus iglesias para incorporarse a otras, y esto también lo hemos visto aquí. Y lo hacen por diferentes causas y razones, pero principalmente esto es motivado por las emociones, por los sentimientos o por las circunstancias del hombre. Y a quien están dejando verdaderamente es a quien es cabeza de la iglesia. Es decir, llega un momento en la vida cristiana dentro de la iglesia que de todas las aristas espirituales que conoce y que ya tiene a la vista, la que más le llama la atención ya no es la espiritual, a la que no puede ver ni tocar. Esa arista espiritual es con la que usted no puede pelear, sino que ahora centra su mirada en el hombre con quien sí tiene relación directa y física y puede contender sus desacuerdos. A esto le llamamos relaciones interpersonales, y usted sabe que hay relaciones interpersonales buenas o regulares. Y esto se da también al interior de los hermanos en la comunidad. Y van haciendo crecer las buenas relaciones por la buena comunicación que hay y principalmente por el entendimiento de quién es el autor de las buenas nuevas. El otro lado de la moneda, tristemente, también tenemos las malas o regulares relaciones interpersonales dentro de la iglesia con los hermanos. Y es precisamente por la falta de comunicación y especialmente se da por falta de amor en sus corazones y por falta de perdón. Y esto concluye, escuche bien, esto concluye en que habrá como consecuencia la creación de diversos grupos o bien una separación de los hermanos de la iglesia o, lo que resulta peor, una división. Y esto es realmente lamentable y triste, porque no se está siguiendo y acudiendo a la cabeza de la iglesia, sino a los miembros del cuerpo, que se funden como uno solo para crear o confusión, o murmuración, o separación, o como lo dije anteriormente, división. Pero acompáñeme, le voy a pedir que me acompañe, que abra su Biblia y busque la primera carta a los Corintios en el capítulo 1 y vamos a dar lectura de los versículos del 1 al 13.
Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Si usted necesita una Biblia de papel, levante su mano para que se la hagan llegar ahí y usted pueda leer junto con nosotros esta porción de la palabra. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito, en el nombre de Jesús es que podemos estar delante de ti. Y de manera especial, Señor, estar en este lugar delante de tu altar, Señor, leyendo tu palabra que es buena, leyendo tu palabra que es dura, leyendo tu palabra que es para reflexión, leyendo tu palabra que debe de conducir nuestros corazones hacia la verdad, Señor. Gracias. Espíritu Santo, toma control. Te pido de mí, de mis palabras, de mi corazón, de mis pensamientos, y que sea única y verdaderamente tu palabra guardada en los corazones de esta comunidad de Luz y Sal. Guárdame, Señor, ten misericordia de mí. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Pues la iglesia, al ser un organismo vivo, tiene y vive las complejidades de las relaciones humanas. Cuando debemos, como nos dice el versículo 10 de este texto que acabamos de leer, dice que todos debemos ser de un mismo sentir y tener, dice, la mente de Cristo. Por el contrario, nos dejamos llevar y vencer muchas de las veces por nuestras propias emociones, por nuestros sentimientos y por las apreciaciones que tenemos mismos, que no han podido ser transformados por parte del fruto del Espíritu Santo. Y es por ello que somos controversiales los humanos, más bien la iglesia. El mensaje de hoy tiene por título 4 facciones.
Y está dentro de la nueva serie que vamos a estar viendo en las semanas siguientes y que tiene por título Llamados a la comunión con Jesucristo. Note usted cómo en este texto que acabamos de leer, el saludo que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en su versículo 1 se dirige a ellos como, dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y enseguida de esto da gracias a Dios por ellos de los versículos del 4 al 9. Por cuanto han sido receptores de la gracia de Dios en Cristo y por cuanto han sido enriquecidos en toda palabra y ciencia en Él, así lo dice la palabra. Da gracias también por cuanto sobreabunda la presencia, dice, de los dones espirituales en su medio. Es decir, Pablo les está haciendo saber que eran una iglesia que poseían un sano conocimiento del Señor y también gozaban de la libertad que les daba el Espíritu Santo. Y esta imagen que de la que nos está hablando Pablo en estos versículos es la imagen de la iglesia ideal. ¿O no le parece? La cabeza de la iglesia, Dios que ha manifestado en toda ciencia, el Hijo de Dios en ella, el Espíritu Santo moviéndose también ahí en libertad. Y en esta iglesia todos conviven en armonía y eran unánimes en un mismo sentir de la adoración y predicación de la palabra de Dios. Y ellos como iglesia tenían los fundamentos de la doctrina cristiana y eran fieles seguidores de Cristo. Hasta aquí, todo lo que Pablo dice respecto de la iglesia de Corinto, desde luego que es cierto, ¿verdad? Pero también podemos apreciar que aquí las relaciones interpersonales se están dando y lo que está sucediendo también al interior de esta iglesia. Hay problemas al interior de la iglesia, como son desacuerdos, contiendas y divisiones internas. Es por ello que Pablo dirigió su carta a esta iglesia. Vamos a hacer un recorrido por 2 puntos durante el desarrollo de este mensaje. Punto número 1, divididos. Y dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. De donde se desprende y podemos apreciar que en la iglesia de Corinto había 4 facciones, ¿verdad? Estaban divididos en 4 partes. Decían unos, yo soy de Pablo, y otros, yo de Apolos, otros más, yo soy de Cefas, y aquellos que decían, yo de Cristo. La iglesia estaba abandonando a quien realmente es cabeza de la misma, estaba dejando a un lado al Señor Jesucristo y estaban poniendo la mirada en el hombre. ¿Por qué habían llegado algunos a identificarse con estos líderes? Vamos a ver las posibles razones por lo que lo hicieron. Yo soy de Pablo, dicen los primeros. Pablo, usted lo sabe, se habla mucho en la iglesia de él también y es conocido ampliamente por su obra misionera y que es plantador de muchas iglesias, no tan solo la de Corinto, ¿verdad? Como el fundador de esta iglesia de Corinto y defensor de las doctrinas precisamente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no es de extrañar que tuviera muchos, pero muchos seguidores dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces por eso decían, yo soy de Pablo, él vino, él nos compartió la gracia de nuestro Señor Jesucristo y yo lo sigo a él. Hechos 19, versículo 11,
Acompáñenme ahí en sus Biblias. Versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿Hacía milagros extraordinarios? Sí, los hacía, dice la palabra, por mano de Pablo. Pero note usted cómo en el versículo 12 dice que los hombres le llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo de Pablo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Sí, sí. Estaban poniendo su mirada y su fe en Pablo, y estaban haciendo a un lado a quien es cabeza de la iglesia. ¿Se da cuenta? Por eso tenía muchos seguidores también. Y Pablo siempre dijo: no me veas a mí, sí sé imitador de lo que yo hago, predica la palabra. Pero está también Apolos. Y ahora fíjese, Apolos había regado lo que Pablo plantó. Pablo plantó la iglesia de Corinto y aparece Apolos. Apolos fue un judío nacido en Alejandría, y era un hombre de fácil palabra, era un excelente orador, era un hombre con carisma, era un hombre que tenía un magnetismo con las personas y los atraía hacia él. Ahora, Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, conocía parcialmente la obra de Jesús. No era completo lo que él sabía. Y usted recuerda que Priscila y Aquila eran discípulos directos del apóstol Pablo. En alguna ocasión que estaban en la sinagoga, lo escuchan hablar y se percatan que le hacía falta instrucción. No lo reprendieron, lo que hicieron fue enseñarle lo que a él le faltaba. Lo que hicieron fue invertir tiempo en él para que verdaderamente conociera la gracia del Señor. Y una vez hecho esto, lo envían a Acaya, que es otra región, y cuando llega allá fue de gran provecho, precisamente por la gracia que ahora la gracia y el conocimiento que Priscila y Aquila le habían dado, y había más entendimiento al momento de la predicación de la palabra. Es de suponer que Apolos, siendo un gran orador, una persona con magnetismo, de buen carácter, pues la gente lo prefería a él por ser esto, buen orador y de buen carácter. Porque al principio no les estaba importando a la gente si conocía o no conocía de la palabra, era porque era buen orador, hasta que conoció por parte de Priscila y Aquila las buenas nuevas completas, y él las empieza a compartir. Tenemos el tercero, que es Cefas. Y Cefas es mejor conocido por todos nosotros como Pedro, ¿verdad? Tal vez era percibido como el más apegado y conocedor de la ley, y el más inclinado hacia las tradiciones, ritos y ceremonias judías. Y estamos hablando, y la gente sabía que era Pedro el que caminó y habló de viva voz con nuestro Señor Jesús, a quien estaba predicando, ¿verdad? Mateo, busque ahora el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Mateo 16, versículo 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué podía imaginarse la gente? Esto se lo había dicho directamente Jesús a Pedro. De manera que la gente también quería seguir a Pedro porque el Señor le había dicho, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero es el pensamiento, el sentir, la percepción que está teniendo el hombre para seguir al hombre, ¿verdad? ¿Y quién mejor entonces que él para ser líder? Es de suponer que Pedro era la mejor elección como líder dentro de los hermanos judíos de Corinto. Ahora, fíjese muy bien. Cristo dice, yo soy de Cristo. Y se oye bien y parece que ellos estuvieran correctos, ¿verdad? Pero es interesante notar que había una facción o unos simpatizantes o un partido o un grupo de personas que alegaban ser los verdaderos seguidores de Cristo. Posiblemente estaban declarando que no querían someterse de manera voluntaria a los maestros humanos, sino que decían que su fe se basaba en las palabras de Cristo, sí, pero no podían ser llaneros solitarios, ¿verdad? Eran hermanos rebeldes, eran hermanos que no eran enseñables. Contrariamente a lo que ellos suponían, el apóstol Pablo, al mencionarlos de esta manera, está haciendo notar que aún ellos están equivocados en su división en nombre de Cristo. Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 4 dentro de una misma iglesia. 4 divisiones. 4 percepciones diferentes, pero haciendo a un lado precisamente la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí las tenemos representadas. Y estas 4 facciones dividen a la iglesia, separan a la iglesia. Y lo que sí estaban olvidando, no estaban atendiendo a hacer y cumplir con el llamado a la comunión con Jesucristo. ¿A qué somos llamados, hermanos? ¿A qué somos llamados dentro de la iglesia? A tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. No andar diciendo, yo soy de este grupo, yo de aquel, y yo de aquel, o yo de este. No. Pablo está advirtiendo del peligro dentro de la iglesia de crear grupos. Tanto en la percepción de la doctrina cristiana como de las costumbres y tradiciones, así como por sus propios sentimientos y emociones, era que se estaban dejando llevar los hermanos cristianos. ¿Por qué? Porque unos querían seguir las mismas tradiciones y ritos que los judíos, otros querían de otra manera, otros querían que se les hablara bonito y otros más querían seguir una obra que no era de Pablo, ¿verdad? Pero que se la estaban atribuyendo a él. Y es Pablo precisamente quien les hace saber que todos estaban equivocados. Estaban equivocados y apartados de lo que es seguir verdaderamente a Jesucristo, a la cabeza de la iglesia, porque nosotros tenemos sí que reconocer que hay una cabeza en la iglesia que no somos nosotros. No somos nosotros. Y que se debe de manifestar la relación íntima con quien es cabeza de la iglesia. Y a veces no lo hacemos, nos olvidamos de ello, porque no lo estamos conociendo verdaderamente. Por el contrario, estaban siguiendo al hombre, estaban siguiendo las formas, estaban siguiendo las enseñanzas, ¿verdad? Punto número 2, fraccionado. Y dice en nuestro versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo?
Hoy día no es de sorprenderse que la iglesia se encuentre delimitada por lo que nosotros conocemos como denominaciones cristianas, como son, por ejemplo, la bautista, los pentecostales, los presbiterianos, los metodistas, y la lista es larga. Solo le menciono algunos. Hoy, al igual que entonces, como nos dice el texto principal, dentro de las iglesias, dice el texto, estamos divididos. Y hay dentro de la misma quienes dicen tener una inclinación o un corazón pentecostal y que quieren darle libertad al Espíritu Santo por medio de las manifestaciones físicas. Usted sabe cuáles son estas manifestaciones físicas: las sacudidas de mano, el meneo, tambaleo del cuerpo, así como el hablar en lenguas. Pablo dijo anteriormente que estaba completa la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que tenían la doctrina cristiana y que había libertad en el Espíritu. Pero ahora el hombre busca otras cosas. Están también a quienes se considera que son fríos y rígidos dentro del culto de adoración al Señor. En alguna ocasión nos visitó una familia, estuvo un tiempo con nosotros, pero no le agradaba a esta familia la adoración que hacíamos desde el altar para adorar al Señor. Ellos venían de otra idea, de otra corriente, venían de otra facción, pues, y decían que no era correcto. Es más, y lo digo con mucho cuidado, decían que la batería era un instrumento del diablo. Pero son percepciones que les hacen saber y las separan de la relación que deben de mantener con Jesucristo. Otros más tratan o quieren conservar y guardan algunas de las tradiciones y ritos y dicen que siguen las ordenanzas de Dios. Usted sabe que hay quienes guardan el día sábado como regla o como ordenanza del Señor, ¿verdad? De manera que estamos creyendo que cada una de las denominaciones tenemos la razón. Pero ¿qué pasa al interior de la iglesia? Todas las denominaciones dicen tener y seguir la sana doctrina. Ya en una ocasión hablamos de esto, de lo que es la sana doctrina, y concluimos que la sana doctrina es la aplicación misma de la palabra de Dios, porque por medio de ella es como usted va a conocer a Dios, y no por las manifestaciones que el hombre esté haciendo desde este lugar o desde ahí. No son las formas, es la palabra de Dios, y no hay que agregar absolutamente nada más de lo que ya está revelado. Y además, usted lo sabe, no hay que quitar nada de la misma pensando que le hace falta, porque pensando que le hace falta es precisamente que el hombre crea formas. Dese cuenta de que por desconocimiento, por emociones, por el magnetismo de ciertos líderes tienen sobre las personas, es que se deciden a estar en tal o cual denominación, pero sin pensar en que debemos de seguir a Jesucristo, cabeza de la iglesia. Nos gusta lo visual, nos gusta sentirnos más espirituales que otros, nos gustan los reflectores, nos gusta el reconocimiento. Y no es para esto la iglesia de Jesucristo, de manera que debemos de tener mucho cuidado cuando por causas de interés personal, como lo estamos viendo, que se desprende de la lectura, se llega a ser contencioso, murmurador o divisor. Seamos mejor temerosos de Dios. Ya Pablo lo decía de aquellos que se decían ser los de Cristo. Son también, igual que los otros, son también rebeldes, son contenciosos, son murmuradores, son emocionales o divisores.
Y qué triste que se justifiquen diciendo, yo soy de Cristo. Y vaya manera de utilizar el nombre de nuestro Señor. Y se usa de esta manera pues porque no hay temor de Él. Se sigue siendo el mismo. Le voy a dar 3 razones por las cuales se separan algunos hermanos de la comunidad de creyentes derivado de lo que sucede al interior. La primera es por falta de amor a la verdad. Falta de amor a la verdad. Dice el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Proclamamos que somos el cuerpo de Cristo, que somos uno en Él, que somos miembros de dicho cuerpo, unidos para hermanarnos, para glorificar a Dios en el vínculo del amor. Y eso lo decimos, lo predicamos y además lo cantamos. Pero cuando tenemos divisiones entre nosotros, estamos faltando a la verdad. Estamos, ¿qué? Mintiendo. Segunda razón, nos constituimos en seguidores del hombre. Y lo dice el mismo versículo 13 de nuestro texto principal, en su segunda parte, dice, ¿fue crucificado Pablo por nosotros? Pablo de manera enfática les pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En otras palabras, ¿qué les está preguntando? ¿Quién dio la vida por ti? ¿A quién estás unido por la fe? ¿Al pastor? ¿A tal o cual hermano? ¿Por la denominación de la iglesia? Por favor, pues hoy sabemos que no, ¿verdad? Que no es así, por supuesto que no. Tú te congregas en la iglesia, ¿para qué? Para adorar, para alabar, para glorificar, para ser unánimes en el mismo sentir por la gratitud y reconocimiento de que es por Jesús quien tienes salvación y no vienes a la iglesia por seguir al hombre. Este es el peligro de las 4 facciones al interior de las iglesias. Y al interior de las mismas iglesias, de la misma iglesia se escucha decir, es que la iglesia fulana tiene un pastor excelente. O quizá vamos a tal iglesia que todos los domingos, mira, está llena de gente. O quizá vamos a tal iglesia porque anduve buscando iglesias y encontré esta que me gustó. Pero no buscó al Señor, buscó al hombre, buscó la forma. O porque dice que tiene sana doctrina. Cuando muchos de los congregantes ni siquiera leen la Biblia, ¿cómo saben entonces de la sana doctrina? Pues precisamente por eso dicen, ay, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo, solo a Él obedezco. De manera que lo que Pablo nos quiere decir es que tengamos mucho cuidado de no crear ni caer en estas facciones o grupitos dentro de la iglesia. Que no tenemos que ser murmuradores, lo que es peor, crear divisiones entre nosotros. ¿A quién estamos siguiendo en última instancia? Debemos de seguir no al hombre, debemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. La tercera razón, evidenciamos mal testimonio. Vea su versículo 11. Vea su versículo 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. He sido informado. ¿Quiénes eran los de Cloé? Bueno, eran unos hermanos que estaban dentro de la comunidad y que se daban cuenta de lo que estaba sucediendo y fueron
y le informaron a Pablo de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Le llevaron un reporte a Pablo y le dijeron de estas facciones, le dijeron que estaban divididos de esta manera, les habló de las murmuraciones, de las divisiones al interior de la iglesia, que eran del conocimiento de muchos allá afuera. El mal testimonio no era tan solo al interior. Arturo, gracias. No era tan solo al interior. El mal testimonio lo damos allá afuera. Cuando nosotros mantenemos malas relaciones por falta de comunicación y nos dejamos llevar por la emoción y salimos de las iglesias, estamos predicando lo opuesto de la enseñanza bíblica en cuanto a la comunión cristiana. Vivamos los hermanos en armonía. ¿Sí? Falso testimonio damos también. Más bien, mal testimonio estamos dando. Debemos de andar no en nuestros caminos o conforme a nuestros pensamientos o sentimientos. Debemos de cuidar nuestros corazones y mantener la armonía y amor y perdón entre los de la comunidad. Yo escucho decir, a la mayoría, yo me incluyo, somos una familia y nos estamos dando hasta con el caso, ¿verdad? Igual que todas las familias. Pero fíjese cómo se crean los grupos y al crear un grupo, otro, estamos haciendo acepción de personas, ¿verdad? Estamos haciendo acepción de personas. ¿Y por qué? Si la misma palabra dice que Dios no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros entonces para hacer acepción de personas? ¿Se da cuenta cómo es muy fácil desviar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo y poner la mirada en el hombre y crear las facciones? El nombre de Dios no divide. Debemos de ser unánimes. No separa. El nombre de Dios no busca contiendas, no nos manda a hacer grupos o facciones dentro de la iglesia o buscar al hombre para que Él sea nuestro líder y seguirlo a Él. ¿Por qué se dan estos movimientos al interior de la iglesia? Como dijimos anteriormente, es un organismo vivo, somos un organismo vivo. Cada uno de los que estamos aquí respiramos, ¿verdad? Estamos vivos y por lo mismo todo este conjunto de personas que conformamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo somos difíciles, somos emocionales y nos dejamos llevar precisamente por estas emociones y estamos haciendo a un lado al Espíritu Santo. Nos gusta una manifestación del Espíritu Santo, pero hacemos a un lado el fruto del Espíritu Santo, quien nos va a ayudar a controlar las emociones y percepciones personales. Si aprendemos a amarnos entre nosotros mismos, como nos lo manda, ¿quién nos manda a amarnos? ¿Quién nos manda a amar al prójimo? Y no perdemos de vista el mandamiento. Si aprendemos a amarnos entre nosotros mismos, como nos lo manda Jesús, aprenderemos a perdonarnos. Y como consecuencia, entonces, sí seremos unánimes en honrar, en hermanarnos para glorificar a Dios. No creemos facciones al interior de la iglesia, sino más bien y por el contrario, atendamos al llamado de la comunión con Jesucristo. Seamos verdaderamente unánimes en la glorificación de su nombre. Póngase de pie, iglesia.
piensas, iglesia? ¿Quién te mueve para venir a las reuniones a congregarte o a ya no congregarte? ¿A quién estás siguiendo? ¿Te gusta tu iglesia? No te apartes. ¿No te gusta tu iglesia? Habla con Dios y busca la guía y solo el consejo de Dios por medio de la guía de tu pastor. Cuando al interior de la iglesia no hay perdón, va a haber celos, va a haber envidias y resentimientos. Habrá separaciones de la misma, incluso va a haber divisiones, y no nos espantemos, eso es lo que dice la palabra. Damos mal testimonio hacia el mundo que observa, atento para ver cómo vivimos. Un mundo que observa, atento para ver si practicamos lo que predicamos. Mejor atendamos que somos llamados a la comunión con Jesucristo.